Hola, mi nombre es Catalina Cifuentes Trujillo y soy interna de medicina de la Universidad Católica del Maule. Y en este video vamos a revisar el tema que es gases arteriales y venosos. Esta es la hoja de ruta de la presentación. Primero vamos a ver una breve introducción del tema, un par de conceptos y vamos a seguir con la interpretación de la gasometría, dividiéndola principalmente en oxigenación y en el equilibrio ácido-base. Después vamos a profundizar un poquito más sobre los trastornos ácido-base y vamos a finalizar con un par de casos clínicos. En modo de introducción, hay que tener presente que los valores de la gasometría arterial se deben interpretar junto con el resto de los hallazgos del laboratorio y siempre considerando también el contexto clínico del paciente. Bueno, en modo general, el normal funcionamiento de la célula requiere una concentración estable de hidrogeniones que se estima que es de 40 nanomoles por litro, lo que equivale a un pH de 7.4, pero hay que recordar que el pH no es un número fijo, sino que va en un rango, que este lo vamos a ver más adelante. Y la mantención de estos valores con una escasa variación se consigue a través de varios mecanismos que incluyen el tamponamiento químico, ya sea a nivel del extracelular o del intracelular, y la regulación respiratoria principalmente con la presión arterial de CO2. Y también a través de la regulación renal, que es de la conservación del bicarbonato y la expresión de bases e hidrogeniones. Entonces, tenemos acá los conceptos que vamos a ver en la presentación. Primero está la fórmula del pH, que se calcula con una constante y las variables que tenemos acá es el bicarbonato y la presión arterial de CO2. El bicarbonato principalmente va a depender de la regulación metabólica a nivel renal y la presión arterial de CO2 principalmente depende del pulmón. Y acá surge el concepto de acidemia y alcalemia, que esto se refiere más que nada a números. O sea, sobre un pH de 7,45 vamos a estar hablando de una alcalemia y si está bajo 7,35 sería una acidemia. Entonces acá vemos para graficar un poco que el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. O sea, si aumenta el pH, baja la concentración de hidrogeniones y al revés. Si disminuye el pH, aumenta la concentración. Entonces el pH va de 7,35 a 7,45. Y acá estos conceptos son bastante similares en realidad, pero bueno, lo de acidemia y alcalemia se refiere a un valor fijo cuando está bajo 7,35 o sobre 7,45. Y acidosis y alcalosis hacen referencia más que nada a los procesos fisiopatológicos y en realidad como al exceso de protones libres. Acá tenemos el dióxido de carbono, que es una de las variables que vamos a estar observando en la gasometría, y su valor normal es de 40 más menos 5, o sea va de 35 a 45 gramos de mercurio. Y el bicarbonato de acá también es uno de los valores de la gasometría, y su valor normal es de 24 más menos 2. Y el exceso de base, que también se informa, traduce cuánta base se necesita para agregar o quitar para alcanzar un pH normal. Y este valor es de más o menos 2 miliequivalentes por litro. Acá en la gasometría nosotros vamos a tener varios parámetros y el tipo de muestra puede ser arterial o venosa principalmente. Y su diferencia radica aquí en la concentración, en la presión arterial de oxígeno, que como vemos es mucho mayor en una muestra arterial que en una venosa. Bueno, a grandes rasgos la gasometría nos va a brindar información de dos conceptos en forma general. Lo primero sería la función respiratoria y por otro lado tenemos el equilibrio ácido-base. En cuanto a la función respiratoria, viene el valor de la presión arterial de oxígeno. Y si ésta se encuentra bajo 60, nos está traduciendo una hipoxemia, que por lo que podemos plantear una insuficiencia respiratoria. Y esta puede ser de dos tipos, puede ser parcial o puede ser global. En el caso de la parcial es cuando la presión arterial de CO2 está igual o disminuida. En cambio, una insuficiencia respiratoria global es una hipoxemia asociada a una hipercapnia, o sea, también hay un aumento de la presión arterial de CO2. Y ahora pasando un poco más al equilibrio ácido-base, de acuerdo al pH vamos a clasificar si está el paciente cursando con una acidemia o con una alcalemia.
Y luego de catalogarlo, tenemos que ver si es que cuál es el trastorno primario. O sea, el paciente tiene un pH bajo de 7,35, pero esto es porque disminuyó la concentración de bicarbonato o porque aumentó la presión arterial de CO2. En el primer caso vamos a plantear una acidosis metabólica y en el segundo una acidosis respiratoria. Y la acidosis respiratoria a su vez puede ser aguda o crónica. En el caso de la crónica también puede ser reagudizada y esto va a ir variando dependiendo del pH, porque vamos a ir viendo las compensaciones a lo largo de la presentación. Y por otra parte, si el paciente tiene un pH sobre 7,45, está cursando con una alcalemia, y lo mismo que el anterior. Vemos el bicarbonato y vemos la presión arterial de CO2. Y dependiendo de cuál sea el componente afectado, vamos a plantear si es una alcalosis metabólica o una respiratoria. Y acá es más que nada para graficar un poco lo de la gasometría arterial. La primera parte, que es la oxigenación. Primero vamos a valorar la presión arterial de oxígeno y en el caso de que esté disminuida, se diagnostica una insuficiencia respiratoria. Y luego sigue ver el tema de la presión arterial de CO2. Si está cursando con hipercapnia, es una insuficiencia respiratoria global. Y si está con normocapnia o hipocapnia, es una insuficiencia respiratoria parcial. Después hay otros parámetros como el gradiente alveolar arterial de oxígeno, que esto ya nos va a ayudar un poquito más y nos va a orientar con el diagnóstico diferencial. Pero ahí va a estar por si lo quieren revisar después. Ya, en cuanto a la gasometría arterial, vamos a ver también el equilibrio de ácido-base, que es como en lo que nos vamos a centrar acá en la presentación. A grandes rasgos, hay que ver si es que está cursando con una acidemia o una alcalemia, ver cuál es el componente afectado y ahí vamos a plantear nuestros trastornos primarios, que vamos a ir detallando cada uno a continuación. Y bueno, en cuanto a la interpretación de la gasometría arterial, lo primero que debemos es determinar el trastorno primario, o sea, si tiene una alcalosis o acidosis y ver de qué tipo. Después vamos a determinar la compensación y vamos a ver si es que es un trastorno simple o mixto. Y luego vamos a determinar la etiología, que como vamos a ver es fundamental para determinar luego el manejo del paciente. Lo primero es determinar qué tipo de trastorno es. Nos vamos a fijar en el pH y ahí vamos a poder plantear una acidosis o una alcalosis. Y dependiendo de cuál sea el componente que está más afectado, vamos a ver si es de tipo metabólica, en el caso de que sea el bicarbonato, o respiratoria, en el caso de que esté mayormente afectada la presión arterial de CO2. Esto es como para tener un esquema de en cuanto a la acidosis metabólica, hay una baja del pH, principalmente por una disminución de la concentración de bicarbonato y una alcalosis metabólica si aumenta la concentración de bicarbonato. Y lo mismo acá con la acidosis y alcalosis respiratoria. El componente afectado sería la PCO2. Ya, luego vamos a determinar si es que la compensación es adecuada o no. Para evitar la disfunción de los sistemas y de los mecanismos enzimáticos intracelulares, el organismo va a tratar de minimizar los cambios en la concentración de hidrogeniones, de modo que cada vez que varía acá el numerador, el denominador debe variar en la misma dirección. Y al revés también, cuando la concentración de bicarbonato disminuye, también va a disminuir la concentración, o sea, la PCO2, para mantener la concentración de hidrogeniones lo más cercano a lo normal posible. Y estas son unas como las tablas para evaluar cuánto debería ser una compensación. En el caso de la acidosis metabólica, cuando baja el bicarbonato, por cada mil equivalente que baje, la presión arterial de CO2 va a disminuir en 1,2. En el caso de que sea una alcalosis metabólica, por cada mil equivalente que aumente el bicarbonato, la presión de CO2 sube en 0,7. Y ya cuando tenemos un trastorno respiratorio, los vamos a poder dividir si es que es agudo o crónico. En el caso de las acidosis respiratorias agudas, por cada 10 de aumento del CO2, va a aumentar en 1 el bicarbonato. Y en el caso de que sea crónica, cada 10 que aumente el CO2, aumenta en 3,5 el bicarbonato. Ya con las alcalosis respiratorias, sigue un poco lo mismo. O sea, vamos a ver que cada 10 que baje el CO2,
Si es aguda, va a bajar en 2 el bicarbonato y si es crónica en 4 miliequivalentes por litro. Entonces, otro tema a tener presente es que cuando hablamos de compensaciones, nunca van a sobrecompensar los trastornos. Y como vimos anteriormente, son predecibles y su estimación permite establecer si se trata de un trastorno puro o simple o un trastorno mixto. Y cuando tenemos un pH fuera de rangos normales, nosotros decimos que no está compensado. Pero como vamos a ver, por ejemplo, puede darse el caso de que el pH esté fuera de rango normal, pero aún así las compensaciones están acordes a lo esperado. Entonces acá se puede hablar de que está parcialmente compensado. Ya, este es un ejemplo. Es un paciente de 48 años que presenta un cuadro de diarrea de una semana de evolución. Eh, en cuanto a sus exámenes, tiene un pH en 7,25. Entonces nosotros vamos a decir que tiene una acidosis. Todavía no sabemos de qué tipo. El bicarbonato está en 14 miliequivalentes por litro y la presión de CO2 está en 23,2. Entonces vamos a ver acá que el bicarbonato disminuyó en 10, o sea, considerando un valor normal de 40. Y si usamos las tablas que vimos anteriormente, la presión de CO2 esperable sería 40 menos 14, que es el bicarbonato, por 1,2. Y eso nos da 23,2, que es justo la presión que tiene. Y todos estos valores tienen un rango de más o menos 2 a 3. Entonces la presión de CO2 podría estar entre 26,2 y 20,2. Acá, considerando este ejemplo, si en el caso de que estuviera abajo de 20, sería una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria agregada. Y en este caso deberíamos buscar la causa, ya sea por un compromiso del sistema nervioso central, una sepsis por gram negativo u otras causas. En el caso de que si la presión de CO2 está sobre 26, acá podemos decir que la compensación respiratoria es insuficiente. Y en el caso de que sea mayor a 40, podríamos hablar de una acidosis mixta, o sea, una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Ya? Ahora, desglosando un poco más cada trastorno simple que vimos, lo primero vamos a encontrarnos con una acidosis metabólica, o sea, acidosis porque el pH es bajo 7,35 y metabólica porque el bicarbonato acá es el que está disminuido, está en menos, o sea, bajo 22. Acá van a surgir otros conceptos que uno de los primeros es el anion gap, que sirve solo en este tipo de trastorno. Este se calcula de la siguiente forma, es el sodio menos el bicarbonato más el cloro. O sea, y el valor normal está en 12 más menos 4. Como vamos a ver, el anion gap es súper útil porque nos va a orientar a la causa. Clásicamente se describe que con normocloremia, o sea, un anion gap elevado, está la cetoacidosis, la acidosis láctica, insuficiencia renal aguda o crónica y tóxico. En cambio, si el anion gap está normal o hiperclorémico, puede ser por diarrea, por acidosis tubulares o por hipoaldosteronismo. Acá hay una mnemotecnia que es para las acidosis metabólicas con anion gap elevado, que es creador. Cetoacidosis, raptomiolisis, etanol, ácido acetilsalicílico, drogas, oxígeno y renal. Y como acá estaría como la imagen para en la A, tenemos un anion gap normal, o sea, perdón, como la distribución normal. El B es una acidosis metabólica debido a ácidos no medibles, que aumenta el gap. Y la C es una acidosis metabólica debido a pérdida de bicarbonato y aumento de cloro, que estas son las hiperclorémicas. Ya. Luego de eso, en las acidosis metabólicas también nosotros podemos evaluar la compensación respiratoria. Aquí está la fórmula de Winther, que vamos a calcular la presión de CO2 esperada y es de la siguiente forma, es 1,5 por el bicarbonato más 8. Y este valor tiene un rango de más o menos 2. Vamos a hablar de que es un trastorno simple si la presión que nosotros esperamos es igual a la que está medida, o sea, es igual a la que se informa en el examen.
En cambio, vamos a hablar de que hay una acidosis respiratoria sobreagregada si la presión de CO2 esperada es menor a la medida. Y en el caso contrario, si fuese la esperada mayor a la medida, se habla de una alcalosis respiratoria sobreagregada. Acá hay dos tablas que muestran las principales causas de acidosis metabólica con anión gap normal. Con anión gap normal también se pueden clasificar de acuerdo al potasio, si están asociadas a hipocalemia o a hipercalemia. Asociadas a hipocalemia tenemos principalmente a diarrea, fístulas intestinales o abuso de laxante. Y a la hipercalemia están la acidosis tubular renal tipo 4, hipoaldosteronismo y algunas drogas. En cambio acá tenemos las causas de acidosis metabólica con anión gap alto. Está la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, la falla renal, tanto aguda como crónica, y algunos tóxicos. En cuanto a la acidosis metabólica, también es importante destacar la administración de bicarbonato. Se describe que se puede administrar si el pH es bajo 7.2, en el caso de que sea una acidosis aguda, y bajo 7.35 si es crónica. La excepción a esta regla sería la cetoacidosis diabética, porque la administración de bicarbonato está indicada si el pH persiste bajo 6.9 una vez corregida la deshidratación. Otra de las causas de acidosis metabólica con anión gap alto están los tóxicos. Entonces, por ejemplo, una cetoacidosis alcohólica podría inducir como una baja severa en el bicarbonato, y la corrección de este trastorno sería detener la ingesta de etanol y administrar nutrientes. Y acá también se describe el tratamiento con suero glucosado porque estimula la producción de insulina y también frena la producción de glucagón. Entonces promueve el metabolismo de los cetoácidos y así se regenera el bicarbonato. Ya, ahora vamos a ver el segundo trastorno, que es la acidosis respiratoria. Principalmente es por una disminución de la ventilación alveolar. Hay respuestas agudas y también crónicas. A los 5 o 10 minutos podemos ver un aumento del bicarbonato plasmático por tamponamiento tisular. Y ya después, entre 3 y 5 días, se produce un ajuste renal. Bueno, a grandes rasgos son todo lo que nos pueda llevar a una hipoventilación alveolar, una exacerbación de EPOC, neumonía, neumotórax, podría ser una depresión del centro respiratorio o también una obstrucción de la vía aérea. Entonces vamos a evaluar primero asegurar la vía aérea, administrar oxígeno y evaluar cuál podría ser la causa. Por ejemplo, acá está la intoxicación por benzodiazepinas, porque tienen una acción en cuanto a que deprimen el centro respiratorio. Y el antídoto en este caso sería flumazenil. Ahora vamos a ver las alcalosis metabólicas. La etiología se puede sospechar con la historia clínica. Lo más frecuente acá es que sea por pérdida de ácido clorhídrico, por vómito o succión nasogástrica, y también por el uso o abuso de diuréticos de asa. Y la gasometría va a ser lo que nos va a confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, si nos llega un paciente a urgencia que tiene un cuadro de vómitos y llega deshidratado, hipotenso, acá la corrección sería una buena hidratación, evaluar los electrolitos plasmáticos porque puede tener alteraciones electrolíticas concomitantes a su alteración ácido-base, y solo en caso de alcalosis metabólica severa en que se necesita una corrección rápida se usa una infusión de HCl. Ahora vamos a seguir con la alcalosis respiratoria. Esto es principalmente por una disminución de la presión arterial de CO2. Y después, como hemos visto, va a producir una disminución adaptativa de la concentración de bicarbonato. Dentro de sus causas están las de hiperventilación alveolar, como una crisis de ansiedad, fiebre, asma, TEP, estimulación del centro respiratorio, anemia o hipotensión. También va a tener una compensación aguda y otra adaptación crónica, o sea, una adaptación como más tardía que sería en cuanto a lo renal, que son a 2 a 3 días, y podría llegar incluso como a la casi normalización del pH si es un trastorno más crónico. Generalmente no son tan sintomáticos. Ahora, esta es una tabla que es más que nada para mostrar las consecuencias clínicas de los trastornos del equilibrio ácido-base, tanto a nivel cardiovascular, metabólico, neurológico y respiratorio. Podemos ver que hay compromiso de la contractilidad cardíaca, hipoconstricción,
disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial. En cuanto a la parte metabólica, en el caso de la acidemia, podemos ver resistencia a la insulina, inhibición de la glicólisis anaeróbica, hipercalemia, degradación de proteínas, puede llevar incluso a la obnubilación y coma, y en la parte respiratoria se caracteriza por una hiperventilación compensadora. Y esto ya a la larga puede terminar llevando a una fatiga de los músculos respiratorios. En el caso de la alcalemia, cuando acelera puede producir una constricción arteriolar con disminución del flujo sanguíneo coronario. Entonces, de esta forma reduce el umbral para la angina. En la parte metabólica, va por la formación de los ácidos orgánicos, puede tener trastornos electrolíticos como una hipocalemia, hipopagnesemia, hipofosfatemia, y estimula la glicólisis anaeróbica. En la parte neurológica puede llevar a convulsiones, letargo, delirio. Y lo respiratorio es lo contrario a la acidemia. Acá vamos a ver una hipoventilación compensadora, con hipercapnia e hipoxemia. Entonces, el estudio básico para el diagnóstico ácido-base, lo primero es una anamnesis dirigida. Por ejemplo, buscar antecedentes de diarrea, vómito, poliuria, calambre. Si tiene alguna sintomatología neurológica, si presenta litiasis renal, evaluar cómo está la función renal, si hay antecedentes familiares de alguna enfermedad. Entonces todo esto nos va a ir orientando al diagnóstico. La evaluación inicial del laboratorio, como vimos, está la gasometría y también los electrolitos plasmáticos, porque generalmente igual vienen asociados con otros trastornos y aparte nos va a servir, por ejemplo, si es una acidosis metabólica, para calcular el anion gap, y esto nos va a orientar tanto para el diagnóstico diferencial y después darle como un mejor manejo al paciente. Y ya como siguiendo con el estudio ácido-base serían los electrolitos urinarios en una muestra aislada de orina. Y eso es más que nada para evaluar la capacidad de acidificación distal, pero no se piden en todos los pacientes. O sea, solo depende de la sospecha. Ahora vamos a ver los casos clínicos. Son dos casos. El primero es un paciente masculino de 29 años, sin antecedentes mórbidos ni quirúrgicos. Él consulta por un dolor abdominal difuso de 2 días de evolución, con intensidad EVA 6 de 10 sin irradiación, asociado a náuseas y vómitos. Ingresa al Hospital Regional de Talca en regulares condiciones, hipertenso, afebril. Y al examen físico está con abdomen doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal, y el resto sin hallazgos. En cuanto al laboratorio de ingreso, presenta un ácido láctico en 7.9, glicemia de 340 y el sodio de 116, y el cloro en 80. Bueno, con solo la historia clínica, en un paciente joven sano que consulta por dolor abdominal con náuseas, vómitos y también presenta una hiperglicemia, nosotros podríamos estar pensando en una cetoacidosis diabética. Y estos son los exámenes de su gasometría arterial, gasometría venosa. Ya. Lo primero que nosotros tenemos que ver es el pH. Y acá claramente está disminuido, entonces tiene una acidemia. El trastorno primario en este caso es la disminución de bicarbonato. Por lo tanto, ya sería una acidosis metabólica. Y como habíamos visto en la acidosis metabólica, debemos ver cuál es el anion gap, que era, recordando la fórmula, es el sodio menos la suma del bicarbonato con el cloro. Acá el sodio estaba en 116, el bicarbonato en 11.8, el cloro en 80. Y calculándolo nos da 24.2 y el valor normal es de 12 más menos 4. Entonces acá tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado. Y para evaluar si es que hay otro trastorno, si está compensado o no, teníamos esta fórmula, que es para calcular el CO2 esperado. Entonces es 1.5 por el bicarbonato, que es 11.8, más 8. Y eso nos da 26 más menos 2, que coincide con la presión de CO2 que tiene el paciente. Y en cuanto a la etiología, nosotros podríamos plantear que es una cetoacidosis diabética. En este caso ya el manejo sería con hidratación, con insulina, evaluar la calemia. Como habíamos visto también, la administración de bicarbonato se reserva solo si el pH está bajo 6.9 después de una rehidratación.
Ahora vamos a ver el caso clínico número 2. Se trata de un paciente masculino de 67 años con antecedentes de EPOC. Consulta en servicio de urgencias por exacerbación de disnea hace 5 días, asociada a tos productiva y fiebre hasta 39. Ingresa al Hospital Regional de Talca, febril, taquicárdico con 119 de latidos cardíacos por minuto, taquipneico 29 por minuto y saturando 88% ambiental. El examen físico destaca el murmullo pulmonar disminuido bilateral y crépitos finos bibasales. El resto del examen físico está normal. Se toma una radiografía de tórax que evidencia un infiltrado bibasal sin condensación. Y en el laboratorio destaca una PCR en 99.9 y glóbulos blancos en 18.000. Y esta es su gasometría. Entonces, como en el caso anterior, lo primero que evaluamos es el pH. Acá presenta una acidemia. El trastorno primario es una elevación de la presión de CO2. Y ahora lo que nos faltaría ver es evaluar la compensación. En este caso habíamos dicho que podríamos considerar un valor normal de la presión arterial de CO2 en 40. Y si vemos cuánto aumentó, el delta es 37.9. Y haciendo por regla de 3 simple, acá en cuanto a crónico, si consideramos que cada 10 que disminuye la PCO2 aumenta en 3.5 el bicarbonato, podríamos evidenciar un aumento en 13.26. Y eso acá, si lo llevamos al bicarbonato que estaba informado, es 35.7. El valor normal del bicarbonato, recordando, era 24 más menos 2, entonces si le sumamos los 13 que habíamos calculado, nos da un valor cercano a este. Por lo tanto, podríamos plantear que es una acidosis respiratoria crónica. La etiología, una exacerbación del EPOC. Y para finalizar, esta es una tabla que es un resumen básicamente de lo que habíamos hablado, que era en cuanto a las alteraciones simples y alteraciones mixtas. Las simples, la acidosis respiratoria, acidosis metabólica y las alcalosis. Y acá está el concepto también de cuando es parcialmente compensada y completamente compensada, en el caso de que el pH esté en rango normal. Bueno, en modo de conclusión, hay que recordar que los valores de la gasometría arterial siempre se deben interpretar considerando el cuadro clínico y también los hallazgos del laboratorio. No olvidar que también son importantes la evaluación con los electrolitos plasmáticos. Como también hay que evaluar primero el trastorno primario, nos fijamos en el pH, después evaluar si es simple o mixto, evaluando la compensación, ver si es crónico versus agudo y siempre considerando los datos obtenidos por la anamnesis y examen físico podríamos plantear una etiología y de acuerdo a eso vamos a definir y determinar el manejo del paciente. Ese es el esquema de los 4 trastornos ácido-base primarios. Y eso, muchas gracias por su atención. Cualquier duda la pueden dejar en el video.